Intel se hunde en la bolsa de valores a pesar de ser el mayor fabricante de chip en el mundo. Y eso es algo realmente que casi no se ve, pero es que la competencia de empresas como Nvidia, de Taiwan Semiconductors, ha sido impresionante y no ha aprovechado el momento de la inteligencia artificial. Muchos de ustedes me han preguntado, me han sugerido esta acción para analizar y lo vamos a hacer en este video en un análisis 360 Express porque va a ser mucho más rápido que el resto de los videos. Pero además voy a compararlo al final con la acción de Nvidia. Si tuviéramos $1000, por ejemplo, ¿dónde los meteríamos? ¿En Intel o en Nvidia? ¿O en ninguna? Eso lo vamos a ver en este video, así que empezamos. Hola friend, ¿cómo estás? Mucho gusto. Si no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y vamos a analizar toda la acción de Intel en este video. Si te gustó, si consideras que esta información es de valor, te pido que le des like para que así le llegue este video a muchas más personas y puedan analizar o ver todos los videos que hemos montado sobre análisis de acciones y también sobre todo lo que tiene que ver el mundo de la bolsa de valores, enfocado siempre en encontrar oportunidades de inversión. Vamos a empezar este video de Intel con todo lo que tiene que ver con el performance, el desempeño que ha tenido esta acción y los competidores en todo lo que va del año 2023. Mira qué interesante. Todos estos son las acciones que componen el índice SP500, que es el índice que compone las 500 acciones más importantes de los Estados Unidos, y todas esas conforman, todo ese cuadrito está conformado por las acciones de semiconductores. Miren cómo este año subió de manera impresionante, todas, la mayoría. Nvidia 159%, casi 160%, vemos a AMD con un 32%. Bueno, la que menos tiene, que está subiendo, está alrededor de entre el 5%, pero la mayoría están por encima del 10, 20%. Impresionante, ¿verdad? Porque el sector ha capitalizado todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Sin embargo, mira Intel, un 13.3% negativo. Intel es el mayor fabricante de chip a nivel mundial. ¿Qué está pasando? ¿Hay una oportunidad de inversión ahí? Bueno, eso es lo que vamos a desenmarañar. Primero, hay que hablar que Intel ha tenido una dolorosa caída en los mercados. Prácticamente Intel llegó a controlar el 99%. ¿Pero por qué se da eso? Principalmente porque sus proyecciones futuras de ingresos y de ganancias son muy malas con respecto a lo que esperaban los analistas. Y eso se ha dado por ciertas razones. Ha perdido muchísima participación de mercado. Pero esto no es de ahorita, esto es desde hace tiempo. Esto no es algo solamente muy reciente, sino Intel ha perdido participación de mercado contra el resto de sus competidores que se lo han devorado, se lo han comido en los últimos años, y esto es impresionante. Intel ha perdido una cantidad de oportunidades realmente interesantes. Busca por ahí por internet cómo Intel, por ejemplo, rechazó o no se apuntó a lo que tenía que ver con los iPhone. También ha perdido muchísima o ha sido devorada poco a poco por su competencia, que es una empresa de Taiwán que se llama Taiwan Semiconductor Manufacturing. Es una empresa que, por cierto, invirtió Warren Buffett. Así que es importante entender esto porque la competencia se lo ha desplomado. Prácticamente el que ha capitalizado todo lo que tiene que ver con la parte de inteligencia artificial es Nvidia con un 160%. Sin embargo, si tú comparas ahorita sus estados financieros, Intel es mucho más grande que Nvidia. Mira qué interesante, pero Nvidia, su acción prácticamente vale hasta 6 veces más de lo que vale, y no estoy hablando en términos de precio, estoy hablando en términos de relación precio-valor, de lo que vale en este momento Intel. Y eso es importante, y por eso entiendo por qué me han preguntado tanto sobre esta acción, porque pareciera que estuviera bastante económica con respecto a cómo lo ha estado en el pasado, y es la realidad. Pero el problema es que cuando tú inviertes en acciones, estás invirtiendo en flujos futuros, en lo que va a generar en el futuro traídos a valor o valorado al día de hoy, y eso es lo que al parecer Intel no está logrando. Entonces, bueno, ya ves que esto es algo que tiene mucho tiempo, y aquí lo importante de entender es, bueno, cuál es el sentimiento de Intel, qué es lo que está pasando. Y bueno, el CEO definitivamente admite que ha perdido bastante participación de mercado, y eso los ha obligado a hacer esfuerzos porque en este momento Intel está teniendo pérdidas de manera importante. Si nosotros vemos aquí los estados financieros, claramente nos podemos dar cuenta, lo puse aquí trimestral. Acuérdense que Intel es una acción
es una empresa de los Estados Unidos y nos damos cuenta cómo sus ingresos prácticamente desde el año 2022 han caído de manera bárbara. Tú me dirás, bueno, pero eso puede ser un efecto de la pandemia, que ya la pandemia tuvimos un pico, sobre todo en la parte de semiconductores, pero ya ves que no es así. Sobre todo el tema, cuando mencionamos el tema de la inteligencia artificial, que ha sido un bastión en este año 2023 para todas las compañías de tecnología, pero mucho más para las de semiconductores. Y miren cómo Intel cada vez pierde más ingresos e incluso está dando pérdidas. Intel está dando pérdidas de manera importante en los últimos 2 trimestres, ha dado pérdidas consecutivas y aumentando esas pérdidas. Entonces tú me dirás, bueno, Dani, ¿y entonces qué pasa? ¿Va a seguir perdiendo o no? Bueno, las proyecciones no son buenas en ese sentido, mientras las otras empresas están creciendo de manera importante. Incluso Nvidia está creciendo de manera importante. Pero eso no significa que Intel no sea una empresa todavía robusta. Es una empresa todavía robusta, pero no es una empresa que está significando o está proyectando un crecimiento, y ahí es donde nosotros los inversores echamos para atrás y evaluamos, porque es algo de lo que definitivamente tienes que tener en cuenta al momento de hacer un análisis. No es solamente ver el precio de la acción, es ver lo que hay detrás. Y mire este dato tan interesante. Intel ahora ha hecho un plan de ahorro de costos que es al parecer muy agresivo, con reducciones de headcount o reducción de nómina. Bueno, también está un poco reduciendo las inversiones en nuevas plantas, que por ahí leí incluso que está buscando invertir o está invirtiendo en plantas que están en localizaciones que son prácticamente nuevas, como Alemania. Entonces tú dirás, bueno, espérate, ya va, déjame entender todo esto bastante bien. Pero aquí lo importante, y esto es un mensaje para nosotros los inversores, es que Intel recortó sus dividendos. Intel venía teniendo unos dividendos, y aquí hay algo muy interesante y muy poderoso. Te voy a poner aquí la gráfica. Y nosotros vemos aquí, está la acción de Intel. Intel en este momento está valorada, para el momento de la grabación de este video, en 32 el precio de la acción. Pero si nos damos cuenta, llegó a estar en 25, pero en algún momento por allá, por el año 2021, cuando estuvo todo el tema de la subida de los semiconductores y la subida de la bolsa de valores, estuvo valorada en 68. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estaba valorado en 25, tenía un dividendo, porque Intel tiene un dividendo interesante de 0.36 o 36.5 centavos aproximadamente. Esto es importante porque si tú lo multiplicas por 4, al final te termina dando un dividendo aproximadamente anual de $1.46 por acción. Y si la acción estaba valorada en 25, bueno, tenías un dividendo de casi el 6%, lo cual a mí se me hace un dividendo súper interesante al momento de invertir, porque, bueno, pues si bien es cierto, la acción ha venido cayendo, si bien es cierto, las proyecciones no son tan buenas, al final, Intel yo creo que sí tiene posibilidad de que se recupere, pero no va a ser lo mismo de antes. Entonces yo creía que ahí sí había una oportunidad de inversión, porque le estás apuntando a un buen dividendo, pero además le estás apuntando a una revalorización. Sin embargo, el dato aquí que debemos ver y que me parece importante que entendamos es que Intel recortó sus dividendos en un 66% en la última publicación de resultados, y ese es el más bajo en los últimos 15 años. ¿Qué significa esto? Que el dividendo tenerlo en 0.36, en este momento lo bajaron prácticamente a 0. o a 12 centavos. ¿Qué significa esto? Bueno, que Intel definitivamente está buscando canalizar ese dinero en reinversión para así poder justificar un nuevo crecimiento y tratar de buscar un nuevo crecimiento. Es decir, yo creo que es bueno que Intel esté en ese proceso de evaluación, pero a mí lo que me preocupa es que eso no ha sido nuevo en los años anteriores. Esto ha sido algo que ya ha pasado, y pienso que Intel está perdiendo bastante participación de mercado, se lo están comiendo los competidores y tiene que reaccionar de manera de innovación, no solamente reducción de costos, es cómo vendemos más, cómo capitalizamos lo que está creciendo. Entonces, en este momento, al estar sumergida en un plan de ahorros, yo creo que hay que estarle poniendo la lupa, porque no necesariamente ese plan de ahorros vaya a significar crecimiento futuro. Así que si vemos prácticamente las cifras desde el punto de vista de valoración, bueno, al estar negativo en este momento, eso influye al momento de valoración, influye también o distorsiona bastante los indicadores económicos. Pero aquí podemos ver varias cosas. Los institucionales están saliendo de ella. Los institucionales, incluso también un poco las personas que están dentro. Además de eso, no podemos calcular obviamente un crecimiento que sea acertado.
y creo que el crecimiento va a ser mucho menor por este plan de ahorros, entendiendo que este plan de ahorros qué es lo que se va a ejecutar, porque además la información es muy difusa, no hay tanta información en ese sentido. Y bueno, además de eso, pienso que, digamos, de alguna manera Intel tiene que hacer un serio trabajo con respecto al tema de empleados, porque tiene una nómina de prácticamente 132.000 empleados. Así que bueno, ¿cuáles son mis razones para comprar y para vender? Bueno, mis razones para comprar claramente son que es una empresa que en este momento pienso que su valoración está un poco por debajo. También me gusta que desde el punto de vista técnico ha salido, para mí ha encontrado un piso que es bastante interesante. Empieza a ser una tendencia alcista, no es la más bonita, no es la más guapa, pero tendencia alcista al fin, y está haciendo máximos y mínimos más altos. Vamos a ver si logra tenerlo, porque el precio objetivo máximo que tengo de aquí al corto plazo pudiera ser alrededor de los 45, donde pienso que va a haber una resistencia o vendedores importantes, pero si no logra hacerlo pudiera estar bajando nuevamente a los 25, y eso para mí sería algo, resulta preocupante. Por eso pienso que los resultados que va a tener por allá por el 27 de julio de este trimestre que se va a publicar va a ser muy importante. Hay que ver las decisiones que está tomando la directiva, hay que entender si esos planes de ahorro realmente están dando resultados, pero sobre todo las proyecciones que tienen para el futuro. Creo que ahí es donde se va a determinar si Intel va a ser una buena acción invertible o no. Y las razones para vender creo que es bastante obvio. El tema de la competencia se lo está devorando. Es impresionante, un participante tan grande, y bueno, el ser tan grande es más difícil de moverse, tiene más inercia, y eso creo que es algo que los grandes también tienen que entender. Y en este caso la parte de haber perdido un trampolín tan grande que es la inteligencia artificial, a mí me habla muy mal de la empresa en ese sentido, a nivel gerencial. Y desde otro punto de vista, también pienso que las razones para vender en este punto es que Intel, en este caso, es una empresa que necesita realmente una innovación importante, y la innovación necesita dinero, y el dinero en este caso no sé si sea el fuerte de Intel como tal, porque tampoco tiene una liquidez para botar por el pecho, y su deuda desde el punto de vista, si bien es cierto, no es tan alta, tampoco es tan corta como para, digamos, estar celebrando y poder decir que tienes una liquidez para poderte reestructurar. Aunque bueno, en estas crisis suele salir también lo mejor. Espero que Intel esté preparada para ello, pero para eso necesita el mejor talento y también necesita claridad con el inversionista, que no lo estoy viendo en ese sentido, que se está dando desde ese punto de vista. Por eso pienso que no ha subido en la bolsa de valores, más bien ha bajado en uno de los mejores momentos de la historia de su industria. Qué interesante, ¿verdad? Así que bueno, vamos a compararlo un momento con Nvidia, y será mejor invertir en Intel o en Nvidia. Vamos a verlo en este momento. Bueno, vamos a analizar entonces Nvidia versus Intel. Esta es la gráfica de Intel. Aquí la estoy comparando con el Nasdaq, y nos podemos dar cuenta que sí, bien es cierto, tuvo una muy alta correlación positiva, después perdió completamente la correlación. Es decir, por ejemplo, el Nasdaq, que está representado aquí con la línea negra que reúne las 100 acciones de tecnología más importantes, fíjense cómo empezó a subir, y Intel empezó a bajar en ese momento, prácticamente desde marzo de 2021 no ha parado de hacerlo. Ya luego el Nasdaq baja de manera importante, pero también el Nasdaq recupera muy rápidamente. O bueno, todo este año 2023 es prácticamente cuando Intel lo ha hecho bastante lento, incluso está perdiendo versus el año, o como terminó el año 2022. En ese sentido, si vemos Nvidia, todo lo contrario. Nvidia ha subido desde enero del año 2023 de manera importante. Nvidia llegó a estar en 142 y ahora está en 424. Otra vez, una subida increíble. Sin embargo, pienso que Nvidia para este punto, y eso que te invito a que consultes el video que publiqué en Nvidia por allá por febrero de este año, donde estaba previendo que esto podía pasar. De hecho, te decía que en $350 iba a vender todas mis posiciones. Así lo fue, aunque terminé vendiendo por allá entre 385 y 386 promedio. Ahorita está en 430, pero en este momento sí me parece que Nvidia, con las proyecciones que se tienen, está muy costosa. Es decir, me parece que está sobrevalorada. Pienso que si tiene una bajada importante, pudiera empezar a tener oportunidades de inversión, a diferencia de Intel. En el caso de Intel, pienso que en este momento la acción realmente, para lo que está generando al día de hoy, me parece que la acción está barata, estaba un poquito subvalorada, está mucho más barata que Intel.
que Nvidia, y pienso que Intel, si hace ciertos ajustes, debería estar montándose en la ola de inteligencia artificial y debería estarse montando nuevamente en la ola alcista, pero todo va a depender de lo que vaya a pasar en estos resultados trimestrales. Entonces, si tú me dieras, por ejemplo, $1,000, ¿en qué invertiría? ¿En Nvidia o en Intel? La verdad, a mí no me gustaría invertir en ninguna de las dos en este momento. Sin embargo, si tuviera que hacerlo de manera obligada, creo que en este momento preferiría meterlo la mayor porción en Intel, esperando que vaya a tener una reacción, porque pienso que tiene muchísimo más margen de crecimiento de lo que puede tener Nvidia en este momento, en el caso que estuviera obligado a hacerlo. Simplemente porque pienso que Nvidia está sobrevalorada, demasiado sobrevalorada en este momento, aunque puede seguir creciendo porque está en pleno momentum, pero desde el punto de vista fundamental de valoración, cuando lo analizo se me van, está demasiado disparada para lo que es realmente. En el caso de Intel, pues bueno, si ajustan ciertas cosas, se ponen más agresivos, si hacen innovación y definitivamente hacen un plan de ahorro que sea coherente, no que sea un plan de ahorro como suelen hacer en este caso muchas de las empresas cuando están en este momento de desesperación, que es cortar, sin pensar en aumentar ventas o aumentarlas de manera importante. Bueno, en ese sentido pienso que es lo que debería ser, y por eso pienso que estos resultados trimestrales va a ser importante entender la proyección, la proyección de la gerencia y la proyección en la que está haciendo. Así que bueno, Frank, quiero saber allá abajo en los comentarios qué piensas de este análisis. Un análisis rápido comparado con las otras empresas que me he ido mucho más y he escarbado mucho más en el caso del video. Y segundo, me interesa entender si tienes más sugerencias, acciones que quieres que analice, porque creo que es importante que lo analicemos juntos y que todos aportemos a esta comunidad. Y si te pareció bueno el video, te pido que le des like, que te suscribas al canal, porque siempre estoy publicando este tipo de análisis de acciones y de todo lo que tiene que ver el mercado de la bolsa de valores, para que sí puedas tener mucho más claridad, más certidumbre, y eso con seguridad te dará mucha confianza. Y si quieres aprender esto de manera profesional, así como yo lo hago, y formar parte de un club de inversores, debes escribir a este correo hola@theinvestoryou.com, y tenemos un programa muy interesante para que puedas desarrollar esto, una habilidad rentable, monetizable, pero también puedas, digamos, hacerlo en paralelo con tu negocio, con tu emprendimiento, con tu empleo, así como yo lo hice por allá en el año 2008, que fue para mí una opción de diversificación, empezar a invertir, empezar a armar mi portafolio de inversión y hacer que el dinero también trabaje para mí. Así que te mando un abrazo, nos vemos pronto, friend, y que tengas una gran jornada de inversión. Bye.